Una de las aplicaciones de las derivadas es hacer los límites de forma muy fácil. Entonces tenemos aquí, esta es la regla de L'Hopital. ¿En qué consiste? Que si yo tengo dos funciones diferenciables, o sea, derivables en un intervalo abierto que contenga a, pero posiblemente excepto en a mismo, o sea, de pronto no es derivable en ese mismo punto en a. Entonces, podemos decir lo siguiente, y que además de eso, la derivada es diferente de cero, ¿sí? Para todo x en el intervalo, salvo posiblemente en a. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que este límite de f de x sobre g de x es una forma indeterminada, y en ese caso, pues, ¿cuáles serían las formas indeterminadas de f sobre g? Serían estas dos formas indeterminadas. O sea, cuando nosotros reemplazamos el valor de a en f y en g, me da de la forma 0 sobre 0 o me da infinito sobre infinito. Si eso ocurre, y además de eso yo sé que al hacer el límite del cociente entre sus derivadas, si existe, o sea, me da L, me da un número, o me da un infinito, entonces la regla que me dice que el límite del cociente entre f y g, cuando x tiende a A, es igual al límite entre en el cociente entre f' y g', cuando x tiende a A. ¿Sí? O sea que si yo voy a hallar un límite que me dé de esta forma indeterminada, pues es más fácil hallar el límite de sus derivadas, del cociente entre sus derivadas. Y si ahí me sigue dando de esa misma forma indeterminada, pues entonces volvemos a derivar y a derivar hasta que, ¿qué pasa? Hasta que se vaya la indeterminación y me dé ¿qué? Me dé o un límite, o sea, un número, una constante, o me dé infinito o menos infinito. Y ese sería el límite correspondiente que estamos buscando. Esa es la regla de L'Hopital. Entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando me da una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Tenemos estas 7 indeterminaciones, ¿sí? Infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer estas indeterminaciones, tenemos que llevarlas a esta forma, todas. Para poder aplicar L'Hopital, siempre voy a llevar las indeterminaciones a una de estas dos formas, para poder aplicar L'Hopital. Porque L'Hopital me dice que solo se puede aplicar cuando tengo esta forma indeterminada, f sobre g, o sea, un cociente, ¿sí? Y ese cociente me daría 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces tenemos este límite. Decimos el límite de x al lado menos 1 sobre e a la x al lado menos e cuando x tiende a 1, ¿sí? Aquí tenemos que esto me da una indeterminación, 1 a la 2 da 1, menos 1 da 0, y abajo aquí me daría e menos e, que también da 0. Entonces es de esta forma indeterminada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar. Entonces, la derivada del numerador es 2x. No vamos a utilizar la regla del cociente, no, es derivar el numerador y el denominador, como dice la regla. Derivada del numerador y derivada del denominador. No es la regla del cociente. Y la derivada de acá sería, entonces, la derivada de e a la x a la 2, o sea, la derivada de e a la u es la misma u por su interna, que es 2x. Y la derivada de e es 0. Entonces me da eso. ¿Qué pasa ahora? Con ese límite. Entonces podemos cancelar 2x y 2x. Y entonces tendríamos que es el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre e a la x a la 2. Y ese límite cuando x tiende a 1 me daría 1 sobre e. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el límite cuando x tiende a 1 de x a la 2 menos 1 sobre e a la x a la 2 menos e es igual a 1 sobre e. Esa es la regla de L'Hopital. Entonces, derivar el numerador y el denominador para encontrar el límite.
Tenemos ahora este ejercicio. Vamos a mirar cuando reemplazo ahí, a ver qué pasa cuando x tiende a infinito y el logaritmo de x cuando x también tiende a infinito. Entonces, aquí pues, si x tiende a infinito me da infinito, y aquí el logaritmo de cuando x tiende a infinito, el logaritmo de x también tiende a infinito, luego arriba me daría infinito, ¿sí? Y abajo me daría, cuando x tiende a infinito, x a la 2 tiende a infinito, y más 1 va a tender también a infinito. Entonces miren que me da de esta forma. Entonces ya está listo para derivar. Entonces, como es de la forma indeterminada de cociente, entonces lo vamos a hacer. Entonces la derivada, ¿cuál sería la derivada de x por logaritmo de x? Entonces sería derivada de un producto esa es la derivada del numerador y abajo la derivada es 2x. Entonces vamos a mirar aquí cómo nos quedaría. Cuando x tiende a infinito, esto se va y me da logaritmo de x más 1 sobre 2x. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Pues el logaritmo de x cuando x tiende a infinito me da infinito, más 1 da infinito. Y abajo también me daría 2x cuando x tiende a infinito es infinito también. Entonces vuelve y me da de la forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces volvemos a derivar. La derivada daría 1 sobre x y la derivada de 1 es 0 y la derivada acá es 2. Entonces eso sería el límite cuando x tiende a infinito, haciendo extremos con extremos, medios con medios, 1 sobre 2x. Y cuando x tiende a infinito, 1 dividido en 2x, cuando x tiende a infinito, eso es 0, porque el denominador empieza a aumentar cada vez más y arriba es 1, es una constante. Entonces este límite me da 0. Eso quiere decir que el límite de x por el logaritmo de x sobre x a la 2 más 1 es igual a 0 cuando x tiende a infinito. Y miren ahí cómo aplicamos también la regla del L'Hopital para resolver ese límite. Bueno, tenemos ahora este ejercicio. Entonces, ahora, ¿qué pasa acá cuando x tiende a infinito? Cuando x tiende a 0, perdón, cuando tiende a 0, esto me da 1 sobre 0. Si es por la derecha, esto daría infinito y esto también daría infinito, entonces me da infinito menos infinito. Si es por la derecha. Y si es por la izquierda, este me da menos infinito y este también me da menos infinito, con este menos queda más, o sea, queda infinito menos infinito. O sea que de todas formas es infinito menos infinito. Esa sería la forma indeterminada, ¿cierto? Infinito menos infinito. Pero para poder aplicarle L'Hopital, tengo que llevarlo a una de estas dos formas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a llevarlo convirtiendo a común denominador. Me quedaría seno de x menos x sobre x por el seno de x. Ahora sí me quedó seno de 0 menos 0, 0, y 0 por 0 da 0. Entonces ya me quedó de esta forma. Entonces ahora sí aplicamos L'Hopital. Entonces aplicamos L'Hopital derivando arriba, que es coseno de x menos 1, y abajo daría seno de x más x coseno de x. La derivada de un producto abajo. Entonces, cuando reemplazo por 0 me da 1 menos 1, 0. Y abajo 0 más 0 da 0. ¿Cierto? Entonces tenemos que volver a derivar. Entonces, la derivada de coseno menos seno. La derivada de 1 es 0. Y aquí la derivada coseno más la derivada de este producto, que sería la derivada de x, que es 1 por coseno, más la derivada de x, x por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces me da menos x seno.
vamos a mirar qué me da. Si reemplazo el 0, arriba da 0. Vamos a mirar que abajo no me dé 0. A ver, coseno de 0 da 1, más coseno de 0 da 1, entonces darían 2. Y aquí me daría menos 0, entonces da 0 sobre 2, y eso es 0. Entonces miren que aquí ya no me da indeterminado. El límite es 0. Entonces el límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x es igual a 0. Entonces ahí que quitamos la indeterminación. Miren, esta indeterminación luego la llevamos a esta. Y ahí sí, y miren que tocó derivar 2 veces para poder utilizar, para poder llegar a eliminar esa indeterminación. Bueno, vamos a mirar ahora este. Dice el límite cuando x tiende a pi cuartos de x menos pi cuartos por la tangente de 2x. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos eso? Si x tiende a pi cuartos, esto me da 0. ¿Cierto? Y la tangente de 2pi, o sea, la tangente de pi medios, tiende a infinito o a menos infinito, a uno de los dos, dependiendo de por dónde estamos hallando el límite. Si es por la izquierda, tiende a infinito; si es por derecha, tiende a menos infinito. O sea que me da de esta forma. ¿Sí? Entonces, como me da esa indeterminación, debo llevarla a esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? La tangente sabemos que yo la puedo escribir como seno sobre coseno. Entonces, podemos escribir el límite cuando x tiende a pi cuartos de x por pi cuartos por el seno de 2x sobre el coseno de 2x. Y miren que cuando está así, entonces esto me daría 0 por seno de pi medios, o sea, 0 por 1. Y aquí me daría el coseno de pi medios, que también es 0. Coseno de pi medios. Entonces ahí me da la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar porque ya está listo para aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, arriba sería un producto, entonces daría seno de 2x más, porque la derivada de esto es 1, más x menos pi cuartos, por la derivada de esto, del seno de 2x, que es el coseno de 2x por 2. Entonces 2 coseno de 2x. Y abajo, la derivada me da menos seno de 2x por 2. Entonces menos 2 seno de 2x. Y vamos a mirar si ahí todavía me sigue dando indeterminado. Aquí me queda seno de pi medios, eso es 1, más, aquí me queda 0. Entonces de una vez esto se cancela. Y abajo me da menos 2 y seno de pi medios, que es 1. Entonces podemos decir de una vez que el resultado es menos 1/2. Entonces este límite, vean que me da menos 1/2. Ahí aplicando la regla entonces de L'Hopital. El resultado entonces es menos 1/2. Bueno, vamos a mirar ahora qué indeterminación nos da acá, ¿no? Resulta que cuando x tiende a 0 por izquierda, esto me daría a la 0, es 1, entonces 1 menos 1 da 0, y aquí daría 0 a la 2, da 0. Entonces miren que la indeterminación que tenemos es esta. Debo llevarla a 0 sobre 0. Entonces, ¿cuál es el proceso para hallar eso? Entonces, primero que todo tengo que bajar este x a la 2. Y para bajar este exponente, que es x a la 2, debo utilizar un logaritmo. Pero para poder aplicar logaritmo, esto debe estar escrito como una igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a escribir la siguiente expresión. Voy a escribir que y, o sea, voy a escribir como una igualdad para poder aplicar el logaritmo. ¿Sí? O sea, yo escribo que el límite es y. Al final, pues lo que tengo que encontrar es el valor de y. ¿Sí? Cuando encuentre el valor de y,
pues encuentro el límite, ¿cierto? Entonces voy a encontrar el valor de y acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya dijimos que para bajar este exponente necesito aplicar el logaritmo. Entonces, aplico logaritmo en ambos lados. Al aplicar el logaritmo me queda logaritmo de y igual al logaritmo del límite. Cuando x tiende a 0 por izquierda, de 1 menos e a la x a la 2. ¿Sí? Apliqué el logaritmo. Ahora, por una propiedad de límites, yo puedo meter el logaritmo acá por una propiedad de una función, del límite de una función compuesta. Entonces me queda el límite del logaritmo de 1 menos e a la x a la 2. ¿Sí? Y ahí, ¿qué podemos hacer? Al aplicar la propiedad de logaritmos, esta lo sacamos acá, lo bajamos como exponente. Me queda que el logaritmo de y es igual al límite de x a la 2 por el logaritmo de 1 menos e a la x. Entonces miren que allá ya no tiene ese exponente, pero ya bajó acá. El logaritmo de y sería este límite. Este límite, ¿qué pasa? Este límite que tenemos acá vuelve y me da una indeterminación, porque esto me daría 0 y esto me daría, si es por la izquierda, de esto me da un número cercano a 0 por la derecha, porque si esto es por izquierda, e elevado a la 0 por la izquierda, esto me da un número cercano a 1, pero menor que 1. Entonces aquí me daría un número positivo cercano a 0. Ese logaritmo, esa función logaritmo tiende a menos infinito. O sea que miren que me da ahora de esta forma. ¿Sí? Ese límite. Entonces, ¿qué debo hacer? Pasarlo a esta forma. ¿Cómo? Bajando este x a la 2. Entonces, escribimos logaritmo de y es igual al límite, ¿sí? Y me queda logaritmo de 1 menos e a la x sobre 1 sobre x a la 2. ¿Sí? Y cuando hacemos ese límite, resulta que esto me da menos infinito. Ya dijimos que esto es menos infinito. Y esto me da 1 sobre 0, pero esto es positivo, ¿no? Entonces me da infinito. Entonces miren que ahora me da de esta forma. ¿Sí ven? Primero estaba aquí. Ahora lo llevamos acá y luego ya lo tenemos acá. Y cuando ya lo tenemos acá, aplicamos L'Hopital. Entonces vamos a aplicar L'Hopital, pero aquí sigo hablando que ese es el logaritmo de y. ¿Sí? Este es el logaritmo de y. Voy a hallar este límite. O sea, el logaritmo de y es el resultado de este límite. Y el resultado de ese límite, ¿cómo lo puedo hallar? Por L'Hopital. Entonces eso es límite. Y la derivada de ese logaritmo es 1 sobre 1 menos e a la x por la interna que es menos e a la x. Sobre la derivada de este 1 sobre x a la 2, ¿sí? Eso es menos 2 sobre x a la 3. Vamos a hacer ahí extremos con extremos. A ver qué nos va dando ese límite. Cómo nos va saliendo. Entonces, el logaritmo de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Y al hacer extremos con extremos me da menos x al cubo e a la x sobre menos 2 por 1 menos e a la x. Estos dos medios. Y si reemplazamos ahí, aquí arriba me daría 0 y abajo también me da 1 menos 1, 0. O sea que hay que volver a derivar. Entonces derivemos. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda y la derivada arriba es menos 3x a la 2 por e a la x
Perdón, estos menos se pueden cancelar. Entonces me da 3x a la 2 por e a la x más x al cubo e a la x. Y la derivada abajo sería la derivada de 2 por 1 a 2, la derivada de 0. Y la derivada de menos 2e a la x es menos 2e a la x. Ahí podemos cancelar estos e a la x, ¿no? Sacando factor común arriba, e a la x. Y si reemplazamos, entonces diríamos que el logaritmo de y, al reemplazar me daría 0, 3 por 0 a la 2, más 0 a la 3 da 0, y abajo me da menos 2. O sea, quiere decir que ese límite es 0. El logaritmo de y es igual a 0. Pero el resultado del límite que me piden no es el logaritmo de y, sino y. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar y, aplicamos la exponencial, ¿cierto? O sea, tendríamos e a la logaritmo de y es igual a e a la 0. Entonces me daría y igual a 1. Entonces, este límite es igual a 1. ¿Sí? Esa es la forma de resolver un límite cuando la indeterminación es 0 a la 0 o infinito a la 0 o 1 a la infinito. De esa forma resolvemos esas tres indeterminaciones se resuelven de esa forma. Siempre, primero cogemos el límite y lo igualamos a una variable que puede ser y, ¿sí? A y. Y yo lo que necesito hallar es el valor de y, ¿sí? Y ahí, cuando ya lo igualamos, ¿para qué igualamos? Para poder aplicar el logaritmo en ambos lados para bajar ese exponente. Entonces, lo mismo cuando esté así o así, vamos a aplicar también el logaritmo y hacemos este proceso para meter el logaritmo y al meter el logaritmo, el exponente sí se puede bajar. Y ahí me va a quedar como un producto. Entonces, ahora lo vamos a pasar abajo para que me quede como un cociente y derivamos y volvemos a derivar si nos toca, pero al final tenemos que aplicar la exponencial para poder hallar el valor de y. Bueno, esa es la regla de L'Hopital.